Apreciados, estimados hermanos, qué gusto me da nuevamente de estar conectado con ustedes y mucho más por la nobleza que ustedes tienen de conectarse a estos videos, estas presentaciones. Hoy tenemos algo muy especial porque volvemos a Gálatas. Tuvimos como un viaje por fuera de Gálatas, pero dentro del tema, porque la pregunta que nos hicimos fue de la misma epístola. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no justifica, ¿para qué sirve la ley? Es una muy buena pregunta y una que se debate todavía en muchos círculos. Y es medio capciosa la pregunta, porque cuando hacen la pregunta es como si acusaran al apóstol Pablo y a todos los que predicamos junto con el apóstol Pablo, que entonces estamos echando por tierra la ley, estamos diciendo que la ley no sirve para nada. Esta es la pregunta que le hacían a Pablo, de muchas relacionadas al tema, porque siempre que se predica el evangelio se hace esta pregunta. Y el apóstol contesta que fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, para darle nombre a cada una de las transgresiones, para que no hubiera transgresión alguna de ningún tipo, que la ley no pueda acusar de alguna manera. Y esto incluye la ley aun cuando permite la esclavitud. Y dijimos que en el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, ese mandamiento no puede ser un mandamiento moral, porque permite la esclavitud. Manda a reposar. Dice, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y va directamente, ni tu esclavo, ni tu esclava. Y vemos seguidamente pocos mandamientos después. El mandamiento número 12, 13, 14 tienen que ver con la esclavitud. Pero aún permitiendo la compra y venta de judíos con judíos, aún así la ley sirve esa función de señalar la transgresión, para que ninguno hoy diga, ay, ojalá yo pudiera tener una esclava. Ojalá yo pudiera tener un esclavo para que pues gratis me trabajara y no tuviera yo que pagar todo lo que hago y me ayudara en la economía del hogar. O si no, que alguien dijera, ay, si yo tuviera una esclava, pues entonces ya tendría más placer o alguna manera de relajarme y satisfacer mis necesidades. Y cuando tú dices eso, la ley te condena y te dice, eres codicioso. Aun aunque la ley misma lo permite, la ley entonces se da la vuelta y te condena porque tú estás deseando lo que la ley tampoco permite. Así que la ley fue dada a causa de las transgresiones, porque el ser humano tiene esa maña que peca por todos lados. Y entonces dice el apóstol Pablo que la ley también tenía su punto final hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y esa simiente es Cristo. Y entonces dice el apóstol Pablo que también fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es muy interesante eso, de que el mediador no es de uno solo.
Moisés mediaba no solamente entre Dios y el ser humano, el pecador, el israelita, sino también entre el israelita y Dios. Pero Dios como uno solo. Moisés no tenía que ir a uno, ir a otro, ir a otro. No, al ser mediador, estaba mediando con un solo Dios. Es muy interesante este argumento de Pablo para argumentar a favor de la unidad, la triunidad de Dios. Y es aquí donde retomamos a nuestro guía teológico. Iba a decir turístico, ¿no? Pero estamos haciendo más que turismo en la epístola a los Gálatas. Y Lutero no se puede resistir y le da identidad al nuevo mediador, que ya no es Moisés, porque ahora este mediador es Jesucristo, que no cambia la voz de la ley, ni la tapa con un velo como lo hizo Moisés, ni me aleja de la ley para que no me vea. Jesucristo entonces, él mismo afronta la ira de la ley y la quita. ¿Cómo es que la quita? Pues la satisface en su propio cuerpo, en su propio ser. Jesús es el único ser humano que ha afrontado toda la fuerza, la potestad de la ley en esa esplendorosa, espectacular y también retumbante voz hacia el ser humano. Israel no pudo en el Sinaí. Israel tuvo que salir corriendo, no así Jesús. Es muy diferente porque en la cruz Jesús toma sobre sí toda la fuerza de la ley y satisface la ley en su propio cuerpo, en su propio ser. Y por medio del Evangelio, Él me dice: ciertamente la ley te amenazó con la ira de Dios y la muerte eterna. Pero no temas, no huyas, quédate en pie. Yo suplo y sustituyo todas las cosas a tu favor. Yo satisfago la ley a tu favor. Preciosas palabras. Nosotros no tenemos que huir de la ley como hizo los israelitas, porque Jesucristo se interpone entre Dios y nosotros. Y Él entonces asume todo el poder de la ley en su propio cuerpo, para que entonces, mediante su cuerpo, el cuerpo divino de Jesús, nosotros estemos reconciliados con Dios. Esta es una lógica divina mucho más por encima de la lógica humana, que quiere decir: denme la ley, denme los mandamientos y yo hago lo más que pueda de mi parte. Si Dios permitiera eso, serías fulminado por el poder de la ley. Porque nuestro cuerpo es débil, es pecaminoso, y el poder de la ley mata y destruye, de tal modo que ese ser divino humano, Jesucristo, como nuestro mediador, intervino entre Dios, la fuerza, la potencia de la ley, en su propio cuerpo, para que entonces, mediante su cuerpo divino y santo, seamos reconciliados con Dios. Y de hecho fuimos reconciliados con Dios allí en la cruz.
Un hermano me dijo que él admira mi pasión. Bueno, no es mi pasión. Es sencillamente que estas cosas no se pueden decir sin emoción. Porque ¿qué tal? ¿Qué tal que nosotros no fuéramos conmovidos con esa preciosa obra de Cristo a nuestro favor? ¿Qué tal si nosotros permaneciéramos inmovibles, como que no me afecta? No, claro es cuando yo me veo bajo la potencia, la fortaleza de la ley que viene sobre mí y luego se interpone Cristo mi mediador para tomar la fuerza de la ley en su cuerpo y al mismo tiempo mediante su cuerpo soy reconciliado con Dios y todo eso por la sola fe. Díganme, hermanos, eso es buenísimo. Bueno, yo me estoy adelantando aquí a la lectura. Este es un mediador mucho más excelente que Moisés, pues se interpone entre Dios el ofendido y tú el ofensor. Aquí la intercesión de Moisés de nada vale. Él cumplió su función y ahora él con su velo ha desaparecido. Llegando a este punto, el infeliz pecador en toda su desesperación se acerca a su encuentro con Dios, el ofendido. Aunque sea en sus últimos suspiros, el pecador necesita un mediador muy ajeno a Moisés. Porque si se aparta Moisés, entonces ¿quién? Es un mediador que pueda satisfacer la ley y quitar su ira. La ira de Dios debe ser reconciliada con ese perdido y condenado pecador, culpable de la muerte eterna. De este mediador Pablo habla brevemente cuando dice: un mediador no es de uno solo. Pues esta palabra mediador señala al intercesor entre el ofendido y el ofensor. Nosotros somos los que ofendemos. Dios, con su ley, son los ofendidos. La ofensa es tan grande que Dios no la puede perdonar, ni nosotros la podemos remediar. Por más que guardemos la ley, no la podemos remediar, porque ya hemos ofendido, por cuanto todos han pecado y siguen pecando. Y están despojados de la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que estando despojados de la gloria de Dios, yo agarre aquí un poquito de este mandamiento y otro poquito de aquel mandamiento y me presente con mi pobre y paupérrima guarda de la ley para remediar mi ofensa ante un Dios tan grande y tan santo? Es un absurdo. Por tanto, entre Dios, quien en sí mismo es uno, y nosotros, hay una brecha insalvable. Recuerden que en este momento Lutero está dictando esta conferencia a sus alumnos. Todo un grupo de sacerdotes que habían salido de la Iglesia Católica Romana, y todo esto es nuevo para ellos, así como para nosotros también es nuevo. Y nosotros estamos allí en las sillas de atrás, que no lo podemos creer. De manera que ustedes se pueden imaginar el suspenso con que estos seminaristas están escuchando esta conferencia.
Además, prosigue aquí Lutero dictando esta conferencia, Dios no puede revocar su ley si no insiste en su observancia y cumplimiento, de tal modo que cuando Dios nos ve paupérrimos y débiles con nuestra pobre guarda de la ley, Dios no dice, ay, bueno, voy a revocar la ley para que este pecador no sea condenado. Dios no puede hacer eso, sino que insiste en su observancia y cumplimiento. Por otro lado, nosotros, los transgresores de la ley, no podemos huir de la presencia de Dios. Cristo, entonces, y yo me imagino cómo allí hubo una pausa, y luego salen estas palabras. Cristo, entonces, allí está la gran diferencia. No somos nosotros. Cristo, entonces, se ha interpuesto como mediador entre estas dos partes contrarias, alejadas por una separación infinita, eterna e irreparable. Pero logró reconciliarlas entre sí. Eso es maravilloso. Logró reconciliar la infinita y santa existencia de Dios, toda la majestad del universo, quien sostiene todas las cosas, con nosotros débiles y paupérrimos pecadores. ¿Cómo logró Cristo? ¿Qué gran persona es Cristo para poder haber hecho esta reconciliación? ¿Cómo lo logró? Como dijera Pablo en otro lugar, que ahora cuidado, porque a algunos no les va a gustar esta siguiente parte, pero es lo que dice la Escritura y no hay vuelta que darle. Dice, rayendo el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo, citando de Colosenses 2, 14, 15. Algunos entonces quieren decir, no, esa no es la ley moral, esa es la ley ceremonial. Pero el hecho es que no hay tal división en las Escrituras. Ese fue un invento de Orígenes, Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, que se inventaron esa separación de la ley moral y la ley ceremonial. En mi punto de referencia, que yo lo digo respetuosamente, que es la doctrina de la Iglesia Adventista, ellos andan en un sí y no, en cuanto a este manuscrito de las ordenanzas. Que sí es la ley moral, no es la ley moral. Que sí es la ley, que no es la ley, que es la ley ceremonial. Pero tal cosa no existe. Pero aquí el apóstol, para encerrar todo bajo pecado, se refiere a la ley como manuscrito de las ordenanzas, refiriéndose a que la ley fue escrita con el dedo de Dios. Por eso sabemos que se refiere a los 10 mandamientos escritos en estas tablas de la ley, y hubiera mucho más si el pueblo no se hubiera ausentado y entonces Dios pudiera haber seguido hablando. Todo eso nos era contrario. Lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Y por eso nosotros nos anticipamos hablando del fruto del Espíritu. Porque tan pronto nosotros decimos esto, saltan algunos diciendo y calumniando. ¡Ay, entonces ustedes dicen que la ley fue clavada en la cruz para que no la tengan que guardar! Pero es un argumento que no tiene pie, no tiene fundamento, porque aquel
que es reconciliado con Dios por medio de Cristo, entra en esa burbuja donde el Espíritu Santo recibe al pecador y por medio de su Espíritu le hace dar fruto. Y como vimos, el fruto del Espíritu abarca mucho más en sus valores, en sus medidas éticas, en su naturaleza espiritual, abarca mucho más que los 10 mandamientos. Pero es un fruto que viene debido a que el justificado ha sido declarado justo. Entonces Dios protege lo que hace. Lo declaro justo, le voy a dar mi espíritu para que entonces dé fruto. ¿Y dónde entonces quedan las calumnias? Que nosotros decimos que la ley fue clavada en la cruz. Ese es entonces un fundamento sin pie porque no comprende la grandeza de Dios en su maravillosa gracia. ¿Quién soy yo de pecador para que reciba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dé su fruto espiritual divino por medio de mí? Eso es gracia sobre gracia. Eso es para hacerme quedar mudo, bajar la voz, adorar con humildad. Por tanto, no es un mediador de uno solo, sino entre dos que estaban en desacuerdo total. Este también es un texto repleto de poder y eficacia para desarmar la justicia de la ley. Nos enseña con respecto a la justificación. La ley debe apartarse totalmente de nuestra vista. Cuando se trata de nuestra justificación, debemos apartar la ley totalmente de nuestra vista. También esta palabra mediador arroja suficiente evidencia para comprobar que la ley no justifica. Pues ¿por qué entonces necesitaríamos un mediador? Pero este es el mediador que se inventa. Nuevamente me refiero yo a ese punto de referencia, la teología adventista de donde yo salí, que se inventa todo ese drama del juicio investigador, donde presentan también a Cristo como un mediador en el juicio investigador, y allí aparece en los dibujos que hacen, ¿no?, las dos grandes tablas de la ley, y el mediador de Jesús entonces hace un recuento ante el Padre de cómo este acusado pecador ha podido guardar la ley por medio de la gracia impartida, la gracia infusa, y entonces Cristo mismo da evidencia, avala, confirma que este pecador se ha justificado mediante la obediencia a la ley. ¿Dónde queda la intervención de Cristo? Es ese tipo de drama, de escenario, tumba a Cristo de su lugar, de el único mediador, y me pone a mí en el lugar de mediador, que sí, yo sí pude tolerar la ira de Dios, y cómo la remedié mediante mi obediencia. Y entonces ponen a Cristo para dar testimonio de que yo sí cumplí la ley. Ese es el juicio investigador, que totalmente se opone a la doctrina de la justificación, que es aparte de la ley. Pues ¿por qué entonces necesitaríamos un mediador? Viendo entonces que la naturaleza del hombre no puede soportar el oír la ley, mucho menos es capaz de cumplirla,
o ponerse de acuerdo con ella. Por lo tanto, la ley no justifica. Si en el juicio investigador de la teología adventista el pecador se presenta con su perfecta obediencia ante Dios para ser admitido, para que Dios le dé un fallo de inocente, eso mismo le rebaja el poder a la ley, porque entonces la ley no ha podido condenar toda la concupiscencia y la naturaleza pecaminosa que hay en el pecador. El pecador se presenta con un cumplimiento, se supone perfecto, pero la ley no lo ha derrocado. Por lo tanto, la ley no cumplió su función de condenarlo y el pecador se presenta con su propia obediencia. Esa, disculpen la palabra, esa es una falsificación de Cristo como nuestro mediador. Cristo es nuestro mediador precisamente porque nosotros no podemos traer nada ante Dios en ningún juicio investigador en el cual nosotros nos presentamos con ninguna obediencia de nuestra parte, ni antes ni después de la fe. Algunos entenderán esto, otros no. Esta doctrina, la que repito tan a menudo, y aunque me vuelva tedioso, la seguiré martillando en sus cabezas, es la verdadera doctrina de la ley. Y así le hablaba Lutero a sus seminaristas. Todo cristiano debiera aprenderla con esmero. Así podrá definir verdaderamente lo que es la ley, cuál es su propio uso y oficio, cuáles son sus límites, cuál es su poder, su plazo de duración y su fin. Pues tiene un propósito totalmente diferente a lo que todos piensan. Pues todos tienen esta pestilente y perniciosa opinión que la ley justifica, pues la tienen arraigada por naturaleza. Y ahora Lutero habla de una manera profética. Como yo he dicho, Lutero jamás asumió un rol, un papel de profeta, pero él habló proféticamente. Porque aquí él dice, por tanto, temo que cuando muramos, esta doctrina quedará nuevamente desfigurada y oscurecida. Pues el mundo se volverá a llenar de una horrible oscuridad por sus errores antes que venga el día final. Por tanto, todo el que pueda comprenderlo, entienda que la ley en la verdadera teología cristiana y en su verdadera y debida definición no justifica. Más bien, tiene un efecto totalmente contrario. Descubre y revela de veras quiénes somos. Manifiesta la ira de Dios, nos perturba. No solo pone en descubierto el pecado, sino también lo multiplica fuera de control. Pues donde el pecado era pequeño, ahora por mano de la ley, la cual lo trae a la luz, se torna pecaminoso en gran manera. El ser humano comienza a odiar la ley y huir de ella, y con odio perfecto aborrece a Dios, el dador de la ley. Esto no es ser justificado por la ley, eso mismo lo concede la razón, sino cometer un doble pecado contra la ley. Pero eso es cuando no le ponemos velos a la ley, cuando no hacemos la ley guardable, cuando dejamos que la ley penetre dentro de la conciencia del pecador. Entonces el pecador hace como hicieron los israelitas, sale corriendo y dice: yo no sé quién es ese Dios.
Primero, no solo por tener una voluntad en tan gran desacuerdo con la ley, pues ni siquiera la puede oír, sino también por hacer lo contrario a lo que manda. Segundo, por odiarla tanto que quisiera abolirla junto con Dios mismo, su autor, aunque Él es absolutamente bueno. Ahora, ¿qué más grande blasfemia, pecado más horrendo se podría imaginar que odiar a Dios, aborrecer su ley sin querer escucharla, aunque es buena y santa? Pues la historia claramente testifica que el pueblo de Israel se negó a escuchar aquella excelente ley, aquellas palabras santas y llenas de gracia, a saber, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Bueno, entonces seguiremos. Y nos hemos dado cuenta entonces que Cristo se interpone entre esa ley y recibe la plena fuerza de la santidad de la ley en su cuerpo. Y Jesús recibe esa fuerza y esa condena a nuestro favor. Y debido a que Él fue colgado en un madero tal cual lo condenaba la ley, Él también entonces fue condenado por la ley, pero no por su propio pecado, sino que en su cuerpo santo, divino, perfecto, se manifiesta la verdadera y pura justicia de Dios, que reside en su persona. Y la muerte no puede contra esa justicia. Por eso es que nosotros necesitamos ser justificados por la justicia de Cristo, porque es la única manera de enfrentar la muerte. Porque la muerte no pudo retener a Cristo el justo en la tumba. La justicia de Cristo revienta y derrumba las paredes de la tumba y asciende al Padre con la ofrenda agradable, perfecta y buena de su propio cuerpo, y dice: esta es mi ofrenda, pero no solo mi ofrenda, es la ofrenda de Haroldo, es la ofrenda tuya, es la ofrenda de cada uno de los que me está escuchando y aún de los que no me está escuchando. Porque es una ofrenda completa, total, a favor de toda la humanidad. Entonces es por medio de su cuerpo, justo, santo, perfecto, que el pobre y débil pecador entonces queda reconciliado en Cristo, en su divino cuerpo, con el Padre, para siempre vivir en una conciliación, en una reconciliación eterna, de la cual nadie jamás nos podrá sacar. Y esa reconciliación es nuestra hoy, por la sola fe. Alabado sea el Señor Jesús, hoy y para siempre. Amén.